Caballeros de la Noche, historia nocturna. Todo comenzó en un pequeño pueblo de casas antiguas y calles de tierra, donde el silencio de la noche era tan profundo que uno podía escuchar sus propios pensamientos. Yo tenía apenas 10 años cuando conocí a Matías. Éramos inseparables. Vivía a 2 casas de la mía y todas las tardes después del colegio salíamos a jugar entre los árboles del bosque cercano. Nadie más del barrio se metía ahí. Decían que era peligroso, pero nosotros teníamos una especie de santuario secreto. Una cabaña vieja, abandonada, que estaba medio cubierta por ramas secas y hojas. Ahí inventábamos historias de monstruos, fantasmas y tesoros escondidos. Era nuestro lugar, nuestro mundo. Una tarde, justo después de una tormenta fuerte, fuimos como siempre a la cabaña. Pero algo era distinto. El aire estaba más pesado y el bosque parecía más oscuro, más cerrado. Matías se adelantó como siempre, corriendo y riéndose, mientras yo lo seguía más lento, con una extraña sensación en el pecho. Lo vi detenerse de golpe, como si hubiera chocado contra algo invisible. Me acerqué corriendo y lo encontré inmóvil, con la mirada fija en el interior de la cabaña. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre, alto, delgado, con un largo abrigo negro y un sombrero de ala ancha que le tapaba los ojos. No se movía. Estaba ahí, en una esquina, de pie, como si llevara horas observándonos. Su presencia era tan fuerte que el aire alrededor parecía temblar. Matías no decía nada, solo respiraba agitado, como si supiera que algo andaba mal. Yo quise gritar, pero mi voz no salía. Cuando por fin logré moverme, tomé a Matías del brazo y salimos corriendo del bosque. Esa noche no pude dormir. Soñé con ese hombre. Soñé que estaba parado al lado de mi cama, que susurraba cosas que no entendía. Al día siguiente, Matías no vino al colegio. Tampoco regresó a su casa. Su madre, desesperada, lo buscó por todo el barrio. Yo no dije nada, nadie me hubiera creído. Tenía miedo, pensé que volvería, pero no volvió. Matías había desaparecido y yo sabía que el hombre del sombrero tenía algo que ver. Después de que Matías desapareció, el silencio en el barrio se volvió más denso, más pesado, como si todo el mundo supiera que algo andaba mal, pero nadie se atreviera a decirlo. Su madre pasaba las tardes sentada en la entrada de su casa, con la mirada perdida, esperando verlo volver por esa calle de tierra. Pero él nunca apareció. La policía hizo algunas búsquedas por el bosque, peinaron la zona con linternas y perros, pero no encontraron nada. Ni una prenda, ni un zapato, ni una pista, solo ramas rotas y silencio. Yo seguía guardando el secreto. No quería que pensaran que estaba loco, pero dentro de mí sabía que Matías no se había perdido, lo habían llevado. Pasaron los meses. Yo ya no me acercaba al bosque. Cambié por completo. Mis padres decían que era por el trauma, por la tristeza de perder a mi mejor amigo, pero lo que yo tenía era miedo, miedo real, porque desde esa noche, todas las madrugadas, exactamente a las 3:15, algo pasaba. Me despertaba empapado en sudor, sin aire, con el corazón latiendo como si fuera a estallar, y siempre, sin falta, lo veía. Parado al final del pasillo de mi casa, el mismo hombre, el sombrero negro, el abrigo largo, los brazos colgando a los costados sin moverse, sin hablar, solo me miraba. O eso creía, porque sus ojos nunca eran visibles, pero yo sentía su mirada atravesarme. Le conté a mi madre, ella me llevó con un psicólogo, me diagnosticaron con trastorno por estrés postraumático, me dieron pastillas para dormir, me dijeron que todo estaba en mi cabeza, pero nada cambió, las noches seguían igual. Y lo peor fue una madrugada en la que me atreví a levantarme, tomé valor y caminé por el pasillo hasta donde estaba él. Quise comprobar que era una alucinación, pero cuando llegué al lugar donde siempre lo veía, el aire se congeló. Sentí su respiración en mi oído, su voz ronca, como un susurro seco. Me dijo, Matías te está esperando.
Ese fue el momento en el que supe que esto no era una pesadilla, no era un trauma, era real. El hombre del sombrero no solo existía, también quería llevarme a mí. Después de esa madrugada ya no pude dormir tranquilo. Me quedaba despierto, con la luz encendida, mirando hacia el pasillo, esperando volver a verlo, temblando cada vez que escuchaba crujir el piso o moverse una rama afuera. Mi madre pensó que estaba empeorando. Me llevó con un cura, me hicieron rezos, bendijeron la casa, pero nada de eso funcionó. El hombre del sombrero seguía apareciendo. A veces lo veía parado al otro lado de la calle, otras veces desde la ventana del comedor, siempre quieto, siempre con el sombrero que le cubría los ojos. Y con cada aparición, su presencia se hacía más fuerte. El ambiente cambiaba, el aire se volvía más espeso, más difícil de respirar, y algo dentro de mí empezó a cambiar también. Una parte de mí, muy en el fondo, sentía que si no lo enfrentaba, si no descubría lo que quería, nunca iba a poder vivir en paz. Así que tomé una decisión. Una tarde, justo al caer el sol, volví al bosque. Llevaba una linterna, una navaja vieja que encontré en el garaje y la medalla de San Benito que me dio el cura. Cada paso que daba entre los árboles sonaba como un trueno. Las ramas crujían, los pájaros no cantaban, y lo más extraño era que no había viento. Todo estaba completamente quieto. Cuando llegué a la vieja cabaña, noté que algo había cambiado. La puerta, que siempre estaba entreabierta, ahora estaba completamente abierta, como si alguien me estuviera esperando. Entré temblando, y el olor me golpeó al instante. Era un olor rancio, mezcla de tierra mojada y carne vieja. En el centro de la cabaña había una especie de círculo hecho con ceniza, ramas secas y algo que parecía pelo humano. Y entonces lo escuché, un susurro, bajo, casi imperceptible, que venía del rincón más oscuro. Me giré lentamente y lo vi, parado, igual que siempre, pero esta vez con algo en las manos. Era una pequeña camisa, la camisa que Matías llevaba el día que desapareció. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Él levantó una mano y señaló detrás de mí. Me giré, y lo que vi me dejó helado, una figura sentada contra la pared, tapada de polvo, con los ojos abiertos, pero vacíos, como si no tuviera alma. Era Matías, o lo que quedaba de él. No sé cómo logré salir corriendo de ahí, pero lo hice. Corrí como nunca en mi vida. Salí del bosque sin mirar atrás, con lágrimas en los ojos y el corazón a punto de reventar. Desde ese día supe que Matías nunca estuvo desaparecido. Estaba atrapado y ahora el hombre del sombrero me había mostrado su advertencia. Esa noche no pude cerrar los ojos. El recuerdo de Matías, sentado en el rincón oscuro de la cabaña, con los ojos vacíos y esa camisa suya en las manos del hombre del sombrero, me perseguía sin descanso. Sabía que no podía quedarme callado. Sabía que tenía que hacer algo antes de que él viniera por mí, como vino por Matías. Pero no sabía qué hacer. Todo lo que me quedaba era huir. Pero eso solo iba a alargar el sufrimiento. Mientras tanto, las visitas del hombre del sombrero se intensificaron. Ya no solo aparecía en mi casa. Ahora lo veía en el colegio, en la tienda, en los espejos del baño. Siempre estaba allí, con su sombrero, mirando fijamente, observándome. Una noche, después de semanas de no poder descansar, decidí enfrentar la realidad. Tomé la medalla que me había dado el cura, la sostuve con fuerza y me dirigí al único lugar que parecía tener alguna respuesta, la vieja iglesia del pueblo. Sabía que el padre viejo que vivía allí conocía más sobre esas cosas. Nadie más en el pueblo parecía saber nada, y ya no podía confiar en lo que la gente decía. Me encontraba de nuevo en ese lugar oscuro y frío, entre bancos de madera que rechinaban con cada movimiento. El cura me miró fijamente, sin hablar, y me pidió que le contara todo. No dejé ningún detalle fuera. Le conté sobre Matías, sobre la cabaña, sobre las visitas del hombre del sombrero. Cuando terminé, él permaneció en silencio.
No me miraba, solo escuchaba. Finalmente habló. Ese ser, dijo con voz baja, no es de este mundo. Es un espíritu atrapado entre dos realidades. Viene por aquellos que han sido marcados, aquellos que sin saberlo tienen un vínculo con él. Los lleva, los arrastra y los deja atrapados en un lugar entre la vida y la muerte. Tú has sido marcado, y si no haces algo pronto, será tu turno. Me dijo que debía regresar al bosque, que tenía que destruir el círculo en la cabaña, quemar las cenizas y liberar a las almas atrapadas, pero me advirtió, el hombre del sombrero no dejará que lo hagas fácilmente. Él no dejará que lo enfrentes, pero es la única manera de salvar tu vida. Agradecí al cura, aunque su mirada me dejó más aterrado que nunca. Sabía que no podía esperar más. Al día siguiente, regresé al bosque con más miedo que nunca. No sabía si podía lograrlo, pero sabía que si no lo hacía, el hombre del sombrero vendría por mí. El bosque estaba aún más oscuro de lo que recordaba. Las sombras parecían alargarse, como si los árboles quisieran atraparme. Con cada paso que daba hacia la cabaña, sentía que algo me observaba. El aire estaba denso, y el frío me calaba los huesos. Cuando llegué, la cabaña estaba como la última vez, vieja, rota y abandonada, pero el círculo de ceniza seguía allí, intacto. Lo único que había cambiado era el silencio, un silencio tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Caminé con cautela, el corazón a mil, y sentí esa presencia de nuevo. Él estaba cerca, lo sabía. El hombre del sombrero me observaba desde las sombras. El viento comenzó a soplar con fuerza, y la tierra tembló bajo mis pies. Escuché su voz. Era profunda, ronca, y esta vez parecía venir de todas partes a la vez. ¿Crees que puedes detenerme? Ellos me pertenecen, y tú también lo harás. La figura apareció ante mí, tan imponente como siempre. El sombrero cubría sus ojos, pero sentía su mirada clavada en mí. No había vuelta atrás, ya no podía huir. Recé en silencio, sosteniendo la medalla en mi mano. Sabía que tenía que destruir el círculo, quemar las cenizas, liberar a las almas atrapadas. Pero antes de que pudiera moverme, el hombre dio un paso hacia mí. Su respiración era pesada, como si estuviera respirando por mí, a través de mí. De repente, las cenizas en el suelo comenzaron a arder por sí solas. Las llamas se alzaron, más altas y más furiosas de lo que debería haber sido posible. El hombre del sombrero se acercó aún más. Su voz, esta vez, era un grito bajo, como un susurro diabólico. No te saldrás con la tuya. En ese momento, algo extraño sucedió. Vi una figura en el fuego. Era Matías. Sus ojos no estaban vacíos como la última vez. Ahora podía ver la desesperación en su rostro. Era un grito mudo, una súplica. Me di cuenta de que él, al igual que todos los demás, no estaba realmente muerto. Estaba atrapado en ese lugar intermedio, bajo el control del hombre del sombrero. El fuego se intensificó y la figura de Matías desapareció. Algo en mi interior me dijo que era el momento. Tomé la navaja que llevaba en el bolsillo y la lancé al círculo de ceniza. La navaja cayó al suelo con un ruido sordo, y en ese instante el fuego explotó en una brillante llamarada blanca. El hombre del sombrero emitió un grito que retumbó en todo el bosque, como si el aire mismo estuviera sufriendo. Intentó acercarse, pero las llamas lo repelieron, lo mantuvieron a distancia. Por un segundo, el bosque quedó en silencio. El fuego comenzó a apagarse lentamente. Cuando miré, el hombre del sombrero ya no estaba. El aire había vuelto a la normalidad, el miedo había desaparecido, pero algo me decía que no había ganado del todo. Él no iba a rendirse tan fácilmente. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar tranquilo. Matías estaba libre, el ciclo se había roto. No volví a ver al hombre del sombrero. Nadie más en el pueblo volvió a desaparecer, pero cada vez que paso cerca del bosque, puedo sentirlo, en lo más profundo de mi ser, observándome desde la distancia, esperando, sabiendo que algún día volverá. Y esa es la peor parte,
Ahora sé que nunca estaré completamente a salvo. Pasó el tiempo, pero el recuerdo de aquella noche sigue persiguiéndome. A veces siento que el hombre del sombrero todavía está cerca, acechando en las sombras, esperando su momento para regresar. Si te gustó esta historia, no olvides darle like antes de que sea demasiado tarde y suscríbete para que no te pierdas lo que vendrá. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima vez sea tu historia la que contemos aquí. No dejes que el miedo te alcance. Hazlo ahora, antes de que sea demasiado tarde.